Mendivil, soy estudiante en la licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad La Gran Colombia, en la ciudad de Bogotá. Bienvenido a nuestro conversatorio La importancia del saber. En este día hablaremos de un tema muy importante que versa en la comunidad académica de nuestra sesión de hoy y trataremos la importancia de la neurociencia y lo que significa para la creatividad en cada niño que explora y se sumerge en esto del aprendizaje y la interiorización del conocimiento. Aquí será importante identificar que no todo radica en la acumulación de pensamientos, sino al contrario, las metodologías innovadoras se implementan para el desarrollo de esto y que sea algo netamente exitoso. Así que acompáñenme a explorar este tema. Comenzaremos hablando de dos ítems importantes, la creatividad y la neuroeducación. La creatividad es entendida como la capacidad que tiene cada persona por la cual puede romper, recrear algo para su mejor entendimiento, esto bajo parámetros innovadores que ayuden a aclarecer cualquier duda, tema, pregunta o problema y pueda ser el resultado del entendimiento de un tema de la mejor manera ante lo que ya está establecido. También existe esto del pensamiento creativo, el cual va ligado a la capacidad de razonar, donde el reformular cierta información de manera flexible en el contexto educativo se convierte en la mayor arma para que cada niño se acerque de manera positiva a esto del proceso de enseñanza y de aprendizaje. En el aula, la estimulación actualmente bajo parámetros tradicionales nos lleva a estandarizar la formación de los conocimientos. Se liga a veces netamente a enfocarse en desarrollos de pensamientos lógicos matemáticos, lingüísticos y de análisis, donde las ciencias exactas son de suma importancia, pero a veces se reducen solo al hecho de memorizar. Esto es algo que tiene que ser divergente y la creatividad es el puente para ello. Desde la educación, la capacidad de pensar y de crear es algo que se debe estimular como tocar un instrumento o practicar cualquier tipo de deporte. Estos niveles de desarrollo se estimulan y se fortalecen, a diferencia de los pensamientos de los adultos, donde el miedo y el estigma los limitan, pero en los niños es netamente lo contrario, ellos se arriesgan y se atreven. Esto hace que este desarrollo creativo en las capacidades cognitivas deban ser totalmente moldeables y tengan que sí fomentarse en la educación de primaria y la educación secundaria. Ahora pasaremos a hablar de la neuroeducación y la neurociencia. Ahora, la neuroeducación comienza desde las perspectivas en las que la cultura está cambiando y se está modificando, sus formas de pensar y de actuar en cada una de las personas que conviven en una sociedad y la importancia de cómo funciona el cerebro en términos de educación, los cuales son y van a ser vitales para enseñar y aprender de manera adecuada. Conocer esas funciones del uso de la razón es la única forma para poder innovar en cualquier ambiente pedagógico. La acumulación de conocimientos es importante, pero deja a un lado la capacidad del sujeto o del niño al pensarse que somos algo netamente emocionales. Primero hay la emoción y después la razón, dirían los filósofos griegos, ya que desde la visión, el gusto, el tacto y estas cosas que llegan a nuestro cerebro de manera primaria, son el medio para llegar a ser racional y tener la perspectiva de algo. La intención de querer aprender desde la emoción le da significado al verdadero pensamiento. La aplicación de la neurociencia en el aula es lo único que puede romper o puede llegar a romper estos paradigmas. Rompe la monotonía en el salón de las clases para llevar esas cosas que realmente le gustan al niño y que realmente van a llegar a aprender. Uno no solo puede aprender, o bueno, uno puede directamente aprender y verdaderamente lo que ama, lo que verdaderamente le apasiona. Y desde ahí surge la verdadera forma de educar y el verdadero papel del docente como ente encargado de romper paradigmas tradicionales y directamente incorporar metodologías. Enseñar debe ser algo curioso, algo con un tinte de misterio, que lleve a cada persona a acercarse de manera autónoma y apasionada a lo que es la educación o a lo que es aprender. Pero ¿será que esto solo depende de los estudiantes? El postulado de la educación abarca en gran magnitud varias facetas del ser humano y la forma en la como nos desarrollamos con el conocimiento. El pensar y preguntarse cómo pensamos se convierte en una premisa que desarrolla
y que desarrollaremos en esta argumentación. Pensar que un significado general radica en la formación de interpretaciones que hacemos ante las diversas ideas u representaciones que se dan en nuestra mente sobre algo particular es pensar que la conciencia hace parte de ello. Puede que esté mal, no es un lugar, no es una cosa que esté en la mente, al contrario, es la estimulación y es la asimilación de lo vivido, las realidades, las sensaciones y los recuerdos. Todas estas cosas que en verdad puntualizan y dan la verdadera forma de llegar a un conocimiento y poder explorarlo. El concepto de la educación siempre va a ser innato al hombre, siempre va a estar ligada a nosotras al paso del tiempo. Para realizar directamente un mejor proceso educativo, es necesario fomentar ambientes de aprendizaje donde se promuevan la responsabilidad, el interés, el respeto y la tolerancia para lograr una formación integral en cada una de las personas y no se evidencie esa crisis en la educación, más en el contexto colombiano, al momento de realizar un trabajo autónomo. Así mostrar la importancia de la familia al inculcar modelos pedagógicos concretos ante la formación de la persona. Son parte importante de la educación y en los casos en condición de discapacidad o el abandono del Estado, donde digamos no llega la educación, el rol de la educación toma más fuerza, brinda esa apertura a una integración más constante de los padres y las instituciones para su mismo desarrollo. De acuerdo a esto, se va innovando y de manera clara se va dando un aprendizaje más puntual. Pero aquí es importante validar y responder la pregunta: ¿cómo formalizamos este pensamiento reflexivo e investigativo de manera adecuada bajo términos de ser autónomos? Ese es el verdadero reto de la educación. Es el verdadero reto de incorporar cuestiones neurocientíficas o del uso del cerebro para que uno pueda llegar a aprender. Aquí es donde la ludificación, que es un servicio o es una metodología donde se incorporan varias metodologías de integración, toma fuerza, donde se innova y donde se crea, pero donde se destruyen y se interiorizan todos esos pensamientos totalmente tradicionales. Tenemos que ser docentes de la mejor manera, no docentes de paso, no docentes directamente de instituciones o de pensamientos netamente simplistas, que al contrario denigran la cuestión de la educación. Y en conclusión, los estudiantes son el centro principal de la educación, son la esencia fundamental en el seguimiento de enseñanza, pero a medida que ellos adoptan y recogen el conocimiento, ejecutan y siempre van a aportar nuevas innovaciones en los colegios. Los docentes cumplen un papel fundamental en el rol del aprendizaje. Nosotros somos los agentes del cambio, somos quienes aportamos y damos iniciativa para innovar e investigar qué es lo más importante, y así no aceptar cualquier pensamiento como algo válido. En la sociedad o en el mismo salón de clases, desde la construcción del pensamiento crítico. Así el papel de hombre como ente activo en la construcción de la educación en el país va a ser algo netamente importante. Esto va a destruir nuestros paradigmas. Por medio de la familia u otros agentes que ayudan a este proceso autónomo, se generan ciertas ideas o comportamientos que hagan del conocimiento la herramienta para que se pueda construir una sociedad más educada. Por eso hablamos en este conversatorio de esto, la importancia de la educación y de la neurociencia, pero lo más importante, de cómo innovar y de poder llevar un conocimiento. Mi nombre es Nicolás Mendívil, soy estudiante de la licenciatura nuevamente en Ciencias Sociales y los invito a reflexionar en cómo pensamos y en qué comportamientos tenemos ante cómo sabemos y cómo aprendemos. Estas son mis referencias y que tengan muy buena noche.